Bienvenidos a mi canal. Si son nuevos por AQ, soy tu nombre del canal, y AQ nos dedicamos a diseccionar cada detalle, cada entrevista y cada movimiento de las celebridades que nos roban el corazón superíndice 3N desde la lejana Turquía. Y si ya son parte de esta familia, bienvenidos de nuevo. Me emociona tenerlos por AQ una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que su copyright que a todos les encanta, los besos. Su copyright, todos tenemos nuestra escena de beso favorita, esa que nos hizo suspirar, esa que nos dejó superíndice 3 pegados a la pantalla y esa que probablemente hemos repetido 1000 veces en YouTube. Pero hoy, no vamos a hablar de besos en general, hoy vamos a hablar de un beso en particular, mejor dicho, de varios besos en particular y sobre todo, de QIU por 1000N, según la opinión superíndice 3N de un galuz N turco que no necesita presentación superíndice 3N, Kerem Bürsin. Exacto, escucharon bien. Hoy vamos a analizar una revelación superíndice 3N impactante que hizo Kerem sobre Q copyright, N lo besa mejor. Su copyright que estuve pensando lo mismo que yo, esto promete. Porque seamos honestos, Kerem ha compartido pantalla con algunas actrices increíblemente talentosas y, digamos, con labios igualmente talentosos. Asu que la competencia es feroz. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor pido. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismecitos sobre las estrellas turcas, si quieren estar al día con todas las novedades de sus series favoritas, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, solo tienen que hacer clic en el botón superíndice 3N rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Además al suscribirse me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido que les guste. Asu que anumense. Ahora sin preámbulos, vamos a lo que vinimos. Rense un cafecito turco bien cargado, superíndice 3 nansece superíndice 3 modos y a compug, con diéresis más menos en me adesentrau más menos ar este misterio, Q copyright, N, según Kerem Bürsin, lo besa mejor. Para entender la magnitud de esta revelación superíndice 3N, primero tenemos que contextualizar un poco. Kerem Bürsin, como saben, es uno de los actores más populares y cotizados de Turquía. Su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico, lo han convertido en un verdadero fenómeno superíndice 3 global. Y como suele suceder con los actores de su calibre, ha tenido la oportunidad de trabajar con actrices igual de talentosas y hermosas. A lo largo de su carrera, Kerem ha protagonizado numerosas series y películas, regalando momentos inolvidables en pantalla. Y por supuesto muchos de esos momentos inolvidables involucran besos. Besos apasionados, besos tiernos, besos robados, besos de despedida, en fin, la lista es larga y variada. Y es precisamente esa variedad la que hace que esta revelación superíndice 3N sea tan interesante. Porque seamos honestos, todos tenemos una idea de Q copyright, N podría ser la ganadora. Kizu N pensando en su CEO protagonista en Senu con diéresis al cap, Lofi sin deer, Anderu Parrafoel. La química entre Kerem y Ande era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus besos en la serie eran puro fuego, llenos de pasión superíndice 3N y deseo. Era evidente que había una conexión superíndice 3N muy especial entre ellos, y eso se tradujo en cada escena, en cada mirada y por supuesto en cada beso. De hecho, la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande trascendió superíndice 3 la pantalla. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance era como un cuento de hadas moderno, y todos esperaban ansiosamente el final feliz. Lamentablemente, como suele suceder en estos casos, la historia no tuvo el desenlace que todos esperábamos. Pero eso no quita que los momentos que compartieron en pantalla sigan siendo IQ superíndice 3 Nikous, y que sus besos sigan generando suspiros entre sus fans. Asu que es comprensible que muchos de ustedes piensen que Anderu Parrafoel es la ganadora, indiscutible en este concurso imaginario de Q copyright, N besa mejor a Kerem Bürsin. Después copyright ese de todo, la evidencia es en cada capítulo de Senu con diéresis al cap. Pero, ¿serú que Kerem piensa lo mismo? ¿Serú que Ande realmente se lleva el premio a la mejor besadora? Antes de darles la respuesta definitiva, quiero que consideremos otras opciones.
Porque, como les dije, Kerem ha trabajado con muchas actrices talentosas a lo largo de su carrera. Y algunas de esas actrices también copyright N han compartido escenas de beso con U con diéresis copyright L. Por ejemplo, Q copyright piensan de Melissa Suzen. Melissa y Kerem protagonizaron la serie Yağmayanlar Immortals, una serie de vampiros turca que aunque no fue un U con diéresis copyright sito masivo, su que generó superíndice 3 bastante revuelo por su temática oscura y sus escenas subidas de tono. En Yağmayanlar Kerem interpretaba a un vampiro rebelde y atormentado, y Melissa era su interu copyright ese amoroso. Sus besos en la serie eran intensos, apasionados y llenos de peligro. No eran los besos románticos y dulces de Senu con diéresis al cap, eran besos muk. Houmu S salvajes y carnales. Melissa Suzen es una actriz muy respetada en Turquía, conocida por su talento y su versatilidad. Es capaz de interpretar tanto personajes dulces e inocentes como personajes fuertes y complejos. Y sin duda su interpretación superíndice 3N en Yağmayanlar es una prueba de ello. Su química con Kerem era palpable y sus escenas de beso eran realmente impactantes. Así que no podemos descartarla como posible ganadora. Otra actriz que podrá estar en la contienda es Yasemin Allen. Yasemin y Kerem protagonizaron la película Eref Meselesi Matter of Respect, una película de U con diéresis copyright poca ambientada en los aún más menos os 60. En Eref Meselesi, Kerem interpretaba a un joven ambicioso que se enamora de una mujer casada, interpretada por Yasemin Allen. Sus besos en la película eran sutiles, elegantes y llenos de nostalgia. No eran los besos explosivos de Senu con diéresis al cap, ni los besos salvajes de Yağmayanlar, eran besos muy delicados y cargados de emoción superíndice 3N. Yasemin Allen es una actriz británico-turca con una belleza exu superíndice 3 tica y un talento innegable. Ha trabajado en numerosas producciones tanto en Turquía como en el extranjero. Su química con Kerem en Eref Meselesi era muy buena, y sus escenas de beso eran realmente conmovedoras. Así que también copyright N podrá ser una contendiente a tener en cuenta. Ahora bien, después copyright S de analizar estas tres opciones principales, Anderu Parrafoel, Melissa Suzen y Yasemin Allen, es hora de revelar la gran pregunta, ¿Q copyright N, según Kerem Bürsin, lo besa mejor? Prepárense porque la respuesta podrá sorprenderlos. En una entrevista reciente le preguntaron directamente a Kerem sobre este tema. Le preguntaron Q copyright N, de todas las actrices con las que ha trabajado, lo ha besado mejor. Y su respuesta fue: no puedo responder a esa pregunta, dijo Kerem con una sonrisa púcara. Será muy injusto elegir a una sola. Todas las actrices con las que he tenido la oportunidad de trabajar son increíblemente talentosas y profesionales. Cada una aporta algo diferente a la escena, y cada beso es único a su manera. Su copyright que esperaban una respuesta muy jugosa, su copyright que querían que Kerem eligiera a una ganadora. Pero seamos honestos, ¿Q copyright esperaban? Kerem es un caballero, es un profesional y sabe muy bien CU superíndice 3 manejar este tipo de preguntas comprometedoras. Sin embargo, aunque no nos dio una respuesta directa, su que nos dio algunas pistas. Al decir que cada beso es único a su manera, nos está diciendo que no hay un beso mejor que otro, sino que cada beso es diferente y especial a su manera. Y eso, en realidad, es una respuesta muy inteligente y diplomática. Además, al elogiar a todas las actrices con las que ha trabajado, estu demostrando su respeto y admiración superíndice 3N por ellas. Estu reconociendo su talento y su profesionalismo, y estu evitando crear controversia o generar celos. Así que aunque no tenemos una respuesta definitiva a la pregunta de Q copyright N besa mejor a Kerem Bürsin, su que tenemos una valiosa lección superíndice 3N, la importancia de la diplomacia, el respeto y la apreciación superíndice 3N por el trabajo de los DMUS. Y por supuesto, también copyright N tenemos una razón superíndice 3N para seguir especulando y debatiendo sobre este tema. Porque, seamos honestos, a Q copyright N no le gusta un buen chisme sobre las estrellas. Ahora bien, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Ustedes Q copyright piensan? ¿Q copyright N creen que besa mejor a Kerem Bürsin? ¿Es tú N de acuerdo con su respuesta diplomática? ¿O creen que tiene una ganadora secreta? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber lo que piensan.
Y hablando de comentarios, también copyright n quiero saber copyright otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Quieren que hable de otras parejas de la televisión superíndice 3N turca? ¿Quieren que analice otras entrevistas de Kerem Bürsin? ¿Quieren que les cuente los secretos mejor guardados de las series turcas? Du copyright genme sus sugerencias en los comentarios, y haré copyright todo lo posible por complacerlos. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que se hayan divertido con este chisme sobre los besos de Kerem Bürsin. Y espero que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hablamos sobre la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿qué copyright n besa mejor a Kerem Bürsin? Analizamos algunas de las posibles candidatas, como Hande Erupar Rafael, Melissa Suzen y Yasemin Allen. Y descubrimos que aunque Kerem no nos dio una respuesta directa, su que nos dio algunas pistas valiosas. Aprendimos que cada beso es único a su manera, y que es importante respetar y apreciar el trabajo de los DMUS. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por sus comentarios. Me encanta interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre qué copyright n besa mejor a Kerem Bürsin. Quiero saber sus teorías y sus argumentos. No se corten. Y ahora llevo superíndice 3 el momento de la despedida. Pero antes, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright n sean fans de Kerem Bürsin y de las series turcas. Y lo muy es importante suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es completamente gratis, y les permite estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Además, al suscribirse, me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Así que no lo piensen hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo, los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Pero esperen. Que aún no hemos terminado. Su copyright que la respuesta de Kerem fue un balde de agua fría para nuestros corazones chismosos, pero no nos vamos a rendir tan fácilmente. Vamos a profundizar aún en este tema. Porque aunque Kerem sea un maestro de la diplomacia, siempre hay detalles que se nos escapan. Vamos a analizar la situación superíndice 3N desde diferentes subcondiéresis nulos. Vamos a desmenuzar cada serie, cada película, cada entrevista, cada interacción superíndice 3N en redes sociales todo. Para ver si podemos encontrar alguna pista, alguna más menos alguna indicación superíndice 3N de que en realidad, Kerem tiene una favorita secreta. Para empezar, vamos a volver a Senu con diéresis al capm. La química entre Kerem y Hande era tan evidente que era difícil creer que no hubiera algo de la actuación superíndice 3N. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor. Y por supuesto sus besos eran la cereza del pastel. ¿Recuerdan la primera escena de beso entre Eda y Serkan? Fue un momento IQ superíndice 3 Nico. Eda, furiosa y decidida a vengarse de Serkan, lo besa inesperadamente en medio de una discusión superíndice 3N. Fue un beso explosivo, lleno de pasión superíndice 3N y rabia. Pero a pesar de la tensión superíndice 3N, se pudo sentir una chispa, una atracción superíndice 3N innegable entre ellos. ¿Y qué copyright me dicen del beso bajo la lluvia? Otro momento memorable. Después copyright de una fuerte discusión superíndice 3N, Eda y Serkan se reconcilian bajo la lluvia torrencial. Se abrazan, se miran a los ojos y se besan con ternura y pasión superíndice 3N. Fue un beso romántico, lleno de emoción superíndice 3N y esperanza. Pero no todos los besos entre Eda y Serkan fueron apasionados y explosivos. También copyright N hubo besos tiernos, besos CU superíndice 3 cómplices, besos de buenos días, besos de buenas noches. En fin, una variedad de besos que reflejaban la evolución superíndice 3N de su relación superíndice 3N. Y es precisamente esa variedad lo que hace que los besos entre Kerem y Hande sean tan especiales. No se limitan a ser besos de telenovela, sino que transmiten emociones reales, sentimientos profundos.
Se podía sentir la conexión superíndice 3n entre ellos, la confianza, el cariu más menos o. Pero como les dije, la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande trascendió superíndice 3 la pantalla. Durante un tiempo fueron una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance era como un cuento de hadas moderno, y todos esperaban ansiosamente el final feliz. ¿Recuerdan las fotos de sus vacaciones en Maldivas? Eran la envidia de todos. Se les veo a felices, enamorados, disfrutando el uno del otro. Caminaban de la mano por la playa, se abrazaban bajo las palmeras, se besaban al atardecer. Era evidente que estaban viviendo un momento mágico. ¿Y qué copyright me dicen de sus apariciones públicas? Siempre se les veo a juntos, apoyándose mutuamente, riendo y bromeando. Se complementaban a la perfección superíndice 3n, eran como almas gemelas. Pero lamentablemente, como suele suceder en estos casos, la historia no tuvo el desenlace que todos esperábamos. De repente, de la noche a la más menos ana, se anunció superíndice 3 su separación superíndice 3n. Fue un golpe duro para sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. Las razones de su separación superíndice 3n nunca quedaron del todo claras. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, depresión superíndice 3n medio tica, de incompatibilidad de agendas. En fin, una serie de rumores que nunca fueron confirmados ni desmentidos. Lo cierto es que después copyright ese de su separación superíndice 3n, tanto Kerem como Ande han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Han evitado hablar el uno del otro en entrevistas, y se han centrado en sus respectivos proyectos profesionales. Pero a pesar de su separación superíndice 3n, los fans de Senú con diéresis al cap siguen manteniendo la esperanza de que algún dúa se reconcilien. Siguen compartiendo fotos y vídeos de sus momentos juntos, siguen escribiendo fanfics sobre su historia de amor, siguen creyendo en el poder del destino. Y es que la química entre Kerem y Ande fue tan intensa, tan real, que es difícil creer que haya desaparecido por completo. Quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. Quizás algún dúa vuelvan a protagonizar una serie juntos. Quizás algún dúa vuelvan a enamorarse. Pero mientras tanto nos conformaremos con recordar los momentos que compartieron en pantalla, con suspirar con sus besos y conseguir son más menos ando con su cuento de hadas. Ahora bien, dejemos de lado el romanticismo y volvamos a la pregunta original, ¿qué copyright n besa mejor a Kerem Bürsin? Ya analizamos a Ande Eru Parrafoel en detalle. Ahora vamos a centrarnos en las otras candidatas, Melissa Suzen y Yasemin Allen. Como les dije antes, Melissa y Kerem protagonizaron la serie Ya Yamayanlar Immortals, una serie de vampiros turca que generó superíndice 3 bastante revuelo por su temática oscura y sus escenas subidas de tono. En Ya Yamayanlar, Kerem interpretaba a un vampiro rebelde y atormentado, y Melissa era su interu copyright, ese amoroso. Sus besos en la serie eran intensos, apasionados y llenos de peligro. No eran los besos románticos y dulces de Senú con diéresis al cap, eran besos mucho más salvajes y carnales. Melissa Suzen es una actriz muy respetada en Turquía, conocida por su talento y su versatilidad. Es capaz de interpretar tanto personajes dulces e inocentes como personajes fuertes y complejos. Y sin duda su interpretación superíndice 3n en Ya Yamayanlar es una prueba de ello. Su química con Kerem era palpable y sus escenas de beso eran realmente impactantes. No eran besos bonitos, eran besos que transmituan dolor, pasión superíndice 3n, desesperación superíndice 3n. Eran besos que te dejaban sin aliento. Si Ande Eru Parrafoel representa el beso romántico y dulce, Melissa Suzen representa el beso salvaje y carnal. Son dos estilos completamente diferentes, pero ambos igualmente efectivos. Ahora, pasemos a Yasemin Allen. Yasemin y Kerem protagonizaron la película Erev Meselesi Matter of Respect, una película de con diéresis copyright poca ambientada en los aún más menos o 60. En Erev Meselesi, Kerem interpretaba a un joven ambicioso que se enamora de una mujer casada, interpretada por Yasemin Allen. Sus besos en la película eran sutiles, elegantes y llenos de nostalgia. No eran los besos explosivos de Senú con diéresis al cap, ni los besos salvajes de Ya Yamayanlar, eran besos muy delicados y cargados de emoción superíndice 3n.
Yasemin Allen es una actriz británico-turca con una belleza ex su superíndice 3 tica y un talento innegable. Ha trabajado en numerosas producciones tanto en Turquía como en el extranjero. Su química con Kerem en Erev Meselesi era muy buena, y sus escenas de beso eran realmente conmovedoras. No eran besos que te dejaran sin aliento, eran besos que te llegaban al alma. Si Hande Eru Párrafo representa el beso romántico y dulce, Melissa Suzen representa el beso salvaje y carnal, Yasemin Allen representa el beso elegante y nostálgico. Son tres estilos completamente diferentes, pero todos igualmente hermosos. Ahora bien, después copyright ese de analizar a estas tres actrices en detalle, podemos concluir que no hay una ganadora indiscutible. Cada una aporta algo diferente a la escena, y cada beso es único a su manera. Hande Eru Párrafo nos regalu superíndice 3 besos románticos y dulces, llenos de pasión superíndice 3N y emoción superíndice 3N. Melissa Suzen nos regalu superíndice 3 besos salvajes y carnales, llenos de peligro y desesperación superíndice 3N. Yasemin Allen nos regalu superíndice 3 besos elegantes y nostálgicos, llenos de delicadeza y emoción superíndice 3N. Al final, la elección superíndice 3N depende de los gustos personales de cada uno. Algunos preferirán los besos románticos y dulces, otros los besos salvajes y carnales, y otros los besos elegantes y nostálgicos. Lo importante es que gracias a Kerem Bürsin y a estas tres talentosas actrices, hemos podido disfrutar de una variedad de besos que nos han hecho suspirar, son más menos y sentir. Y eso al final es lo que importa. Pero ¿y si Kerem tuviera una favorita secreta? ¿Y si a pesar de su respuesta diplomática, en su corazón superíndice 3N hubiera una actriz a la que considera la mejor besadora? Quizá ese nunca lo sepamos con certeza. Pero podemos seguir especulando, debatiendo y son más menos ando con los besos de Kerem Bürsin. Porque, como les dije al principio de este vídeo, ¿a Q Copyright N no le gusta un buen chisme sobre las estrellas? Ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que se hayan divertido con este chisme sobre los besos de Kerem Bürsin. Y espero que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre Q Copyright N besa mejor a Kerem Bürsin. Quiero saber sus teorías y sus argumentos. No se corten. Y también Copyright N quiero saber Q Copyright otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Muchas gracias por todo, los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y no olviden suscribirse. Besos, sin Kerem Bürsin, claro, caraguiño.